Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio de la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canal13digital.es. Esta mañana vamos a hablar de la construcción social con la identificación de los roles de género y su efecto en la autoestima de la mujer, y para ello tenemos a Dolores Gallego, psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Muy buenos días, Loli, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. Empezamos, Loli, si te parece, con ¿qué es la identificación de un género? Identificar con un género, ¿qué significa? Bueno, pues para identificarnos, realmente la identificación con un género viene a ser un proceso, ¿no? Entonces, como que hay varios conceptos a tener en cuenta. Por un lado, si tenemos en cuenta lo que significa la identidad, cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando de un conjunto de rasgos que puede compartir una sociedad, que puede compartir un colectivo, que le diferencia de los demás, pero también el conjunto de rasgos de la persona y sobre todo la conciencia que la persona tiene sobre sí misma. Entonces, por un lado está esa conciencia que nosotros tenemos por sí misma. Por otro lado tenemos el concepto de sexo. El sexo no es masculino o femenino, el sexo es o eres hombre o eres mujer, según con los genitales que hayas nacido, por decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos esos dos conceptos, pero luego después le añadimos el concepto de género. Cuando estamos hablando de género, a lo que nos estamos refiriendo son aquellas características que se van a atribuir en función del sexo. Entonces, atribuimos características femeninas si eres mujer, atribuimos características masculinas si eres hombre. Ahí también forma un papel importante los arquetipos y los estereotipos, ¿no? Como que somos modelos. En los modelos en que le atribuimos una serie de cualidades, una serie de comportamientos. Entonces son aquellos modelos que vamos a tomar, ¿vale?, para conformar en femenino o en masculino. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los roles de género. Los roles tienen que ver con el papel que vamos a jugar. Entonces, a partir de los roles de género, sentamos las bases, por decirlo así, damos las pautas de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, cuáles son las aprobaciones, cuáles son los premios, cuáles son los castigos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, por decirlo así, cómo te vas a conformar en hombre o cómo te vas a conformar en mujer. Entonces, a raíz de todos esos factores, me voy identificando no solamente con ser un hombre o con ser una mujer, sino con lo que es femenino o con lo que es masculino, la valoración que la sociedad da de la feminidad o de la masculinidad y cómo me identifico yo con esos roles. Al fin y al cabo, bueno, como decíamos, viene a ser una construcción social. Y la mujer siempre se ha identificado como un ser sensible, un ser también siempre relacionado, siempre se la relaciona a la mujer con profesiones de cuidados, ¿no? Mientras que al hombre, si cuidaba a un mayor o era maestro, se le veía un poco extraño, ¿no? Sí, Marian, pero a ver, ¿las mujeres nos hemos identificado? No, a las mujeres nos han enseñado, o sea, yo creo que hay una diferencia. Hay un proceso de socialización, o sea, desde que somos pequeños, como decíamos, en referencia a esos modelos, en referencia a esos arquetipos, nos hemos diferenciado como masculino o como femenino, pues se nos han dado unos roles o se nos han dado unas tareas, unas atribuciones, por decirlo así. Entonces, eso se enseña, o sea, la familia es muy importante. Nacemos en el seno de la familia y la familia tiene un papel importantísimo en enseñarnos, en transmitirnos sobre todo los primeros valores básicos, por decirlo así, ¿no?, que poco a poco van a ir conformando nuestra personalidad. Pero está la sociedad. La sociedad es la que marca las pautas, ¿vale?, para la transmisión de esos valores, en la forma que esas pautas se le transmiten a la familia y la familia nos las transmiten a nosotras. Entonces, bueno, a nosotras y a nosotros. Entonces, se nos ha enseñado, o sea, yo soy mujer, tengo estas características, pero realmente porque llevo vivenciando, pues, iba a decir desde el momento del nacimiento, pero no es desde el momento del nacimiento. Hoy en día, desde la ecografía, por decirlo así, desde que ya se sabe el sexo, ya empezamos a ser condicionadas. Ya estamos pensando cómo vamos a poner la habitación, ya estamos pensando en los colores, ya estamos pensando en, bueno, qué vamos a hacer con nuestro niño o con nuestra niña, de alguna manera. Entonces, se nos ha enseñado. Entonces, la familia y la sociedad se ocupan de que aprendamos a ser hombres o a ser mujeres.
desde que nacemos, Marian, es como nos llegan. Los mensajes de género nos van llegando, desde que estamos en la cunita. El cómo nos cuidan. Es importante el cómo nos tocan, el cómo nos cuidan, el cómo nos alimentan, el cómo nos cambian los pañales, cómo somos acariciados, cómo somos acariciadas, a través del contacto corporal. Luego después vamos incorporando el lenguaje, las palabras que se nos dicen, cómo se nos habla, cómo se nos dice, qué es lo que nos transmiten. Entonces, luego después, por supuesto, tenemos la escuela. Sí. En la escuela vamos incorporando pues nuevas habilidades, nos relacionamos con otras personas, pero bueno, poquito a poquito, cuando somos adolescentes y demás, ya hablaremos un poquito de eso, ¿no? Cuando hablemos un poquito más de la autoestima. Pero la asignación de los roles de... Perdón, María, me ibas a preguntar algo así. No, sí. No, me quería referir... porque hablábamos de lo que se espera de un hombre y que lo que se espera de una mujer, ¿vale? ¿Qué esperamos de una mujer? Pues lo que tú me estabas comentando, que nos dediquemos a los cuidados, que nos dediquemos a nuestro hogar, es como vivamos desde el mundo interior, desde los sentimientos, desde la negación, desde el sacrificio, la dependencia afectiva, ¿qué esperamos de los hombres? También como sumisión, o sea... Claro, la sumisión, la negación, la pasividad. ¿Qué esperamos de un hombre? Pues de un hombre esperamos que sea activo, esperamos que sea fuerte, esperamos que sea que sepa tomar decisiones, que sepa resolver problemas, la aventura, lo material, el dinero, la independencia económica, la independencia emocional, la mujer, la dependencia emocional. Entonces, como decíamos antes, en función de estos modelos, de alguna manera es como la sociedad nos va preparando para el modelo ideal, por decirlo así. Sí. Fíjate que a veces tenemos una serie de arquetipos, una serie de modelos, por ejemplo, podemos hablar pues algo muy clásico, ¿no? El modelo de la Virgen, ¿no? Como madre y como, bueno, pues como virgen, como mujer virtuosa y como madre y protectora. Y el modelo, a lo mejor, de Dios, pues bondadoso por un lado, pero con justicia por el otro, ¿no? Con fuerza. Y en el arquetipo, por ejemplo, de la Virgen, tenemos a Eva y tenemos a la Virgen, o sea, el arquetipo de mujer ideal, o sea, somos la Eva, somos la Virgen, la Eva es la pecadora y la Virgen es la mujer ideal, por decirlo así, ¿no? Y luego después tenemos los conceptos normativos, de alguna manera interpretamos esos símbolos y le ponemos unos conceptos. Y esos conceptos de alguna manera se ven respaldados por las organizaciones y por las instituciones, porque claro, hablábamos de la familia, hablábamos de la sociedad, pero si no tengo un respaldo religioso, económico, político, la división del trabajo, o sea, económico, laboral, si no existe ese respaldo, pues por decirlo así, no va a funcionar también como ha funcionado, digamos así, de alguna manera. Entonces, todo esto va desarrollando nuestra psique, es como si nos va estructurando, ya tenemos una estructura, ¿no? Entonces, muchas veces no, lo que tú me estabas preguntando, la mujer hacia los cuidados. A ver, los mensajes de género que la mujer ha recibido es: tienes que ser para los otros. Entonces, si yo soy para los otros, estoy en función de lo que los otros necesitan. No tengo tiempo para saber, o no sé, o no me paro a pensar qué es lo que necesito yo, porque es lo que necesitan los otros. Otro de los mensajes que hemos recibido es ser a través de los demás. Si somos ser a través de los demás, tenemos que complementarnos. Entonces no somos autónomas, no somos independientes, nos falta algo. Entonces nos complementamos a través del padre, nos complementamos sobre todo a través de la pareja. Si no tengo una pareja, me falta algo. ¿Qué va a hacer una mujer sola? Creo que... Pero no me se puede estar solo, ¿no? O sea, antes la mujer, si estaba sola, era rara. Y realmente
era, no sé, raro. La solterona, ¿te refieres? Cuando no tenía una pareja. Sí, y entonces pues ya, no sé, le asignaban roles de cuidadora, mientras que el hombre no, el hombre podía permanecer sin pareja, o sea, no se decía el solterón, se decía la solterona desde un punto de vista despectivo, porque ya la mujer ya desde pequeñita se le educaba, no sé, pues para el hogar, para cuidar a los hijos, para el matrimonio. Entonces la educaban desde ese punto de una mujer sumisa, una mujer abnegada, y sobre todo como, no sé, como un elemento secundario. Sí, claro, pero es que tenemos que tener en cuenta, fíjate, las atribuciones referidas a los hombres están relacionadas con lo que significa tener una autoestima alta, ¿vale? Con lo que significa la autonomía y la independencia. Las atribuciones hacia las mujeres es la independencia, la sumisión y la autoestima baja. María, a ver, tú decías una mujer sola o un hombre solo. Algo que pasaba antes, digo que pasaba antes porque ya pasa en menor grado, por decirlo así. Cuando un hombre enviudaba, era normal que se volviera a casar, porque ¿qué va a hacer un hombre solo? Necesita una mujer que lo cuide. Que cuide sus hijos. Bueno, en caso. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer enviudaba? No se iba a buscar un marido. Tenía que serle fiel a la memoria de su marido. Y guardar el luto riguroso. Claro, entonces una mujer se podía ocupar de sí misma. También es verdad, María, de la manera que está estructurada, ¿no? Y el mercado laboral, tienes tu paguita de viudedad, por decirlo así, entonces ya la cuestión económica la tienes resuelta, entre comillas. Pero la cuestión afectiva se queda ahí, se queda con tu marido para siempre. Sin embargo, si el que enviuda es él, pues sí, su cuestión económica la tendrá resuelta, pero la cuestión afectiva, o sea, a lo que se mira es la cuestión de los cuidados. ¿Qué va a hacer un hombre solo? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a hacer de comer? Pero bueno, eso ha sido más bien los roles tradicionales, porque la sociedad es cambiante y va evolucionando. Y depende del modelo o del estereotipo que sea más o menos apoyado en un momento determinado y en un contexto determinado, pues puede variar un poco, ¿no? En qué grado, con qué intensidad se viven esos roles, por decirlo así, tradicionales. Loli, ¿por qué se puede decir que es una construcción social? Bueno, pues María, lo que estábamos comentando es una construcción social. Creo que te contesté a la pregunta. Es lo que estábamos comentando, María, es una construcción social porque desde que somos pequeñitos y a través del proceso de socialización nos van dando esos mandatos de género que son los que tienen los preceptos de cómo debemos comportarnos. Vamos a ver, si la mujer tiene que ser sumisa y la mujer tiene que estar orientada hacia los cuidados, ¿vale? Vamos a ver, educamos, decíamos, están las instituciones, las organizaciones a través de la religión, de la política, ¿vale? De la economía, ¿vale? Los cuentos populares. Vamos a poner la literatura, que es importante. La literatura, sí. Los cuentos populares, las canciones populares, las leyendas, las historias que nos contamos. Más modernos, la televisión, la publicidad. Entonces, a la niña se le compra la cocinita. Sí. A la niña se le compra la muñequita y se le compra porque dice que porque la niña la pide. Bueno, iba a hacer un inciso. Alguien de mi familia, ¿vale? Alguien de mi familia dice, no, pero es que la niña me lo pide. Es que la niña me lo pide, la niña me pide la cocinita. Y digo, vale, pero es que tú estás en casa. Estás en casa porque lo has elegido libremente. Estupendo, ¿vale? Y tener tiempo para educar a tu hija. Pero es que estás en casa. Entonces la niña te ve a ti de cocinar. Si la niña se va todos los días a trabajar con su padre, seguramente que la niña querrá que le compres otra cosa y a lo mejor también la cocinita, ¿por qué no? Porque lo ideal es que no haya desigualdades, pero bueno, entonces tenemos la cocinita, tenemos la muñeca, son los cuidados, cocinamos para los demás, porque cuando estamos con la cocinita no nos conformamos con hacernos el café, ¿no? Y tomarlo, no, vamos a dárselo a mamá, vamos a dárselo a los amigos o se lo damos a los muñequitos que tenemos, ¿vale? Si los hombres tienen que ser fuertes, pues le vamos a comprar la pistola, pues le vamos a comprar la espada,
Un coche teledirigido. Se me lo has quitado de la boca, el coche teledirigido. Entonces, bueno, las niñas tienen más capacidad para el lenguaje, entre comillas todo. Y los niños tienen más capacidad en lo que es la orientación espacial. Sí, de acuerdo, pero no practicar con el coche teledirigido y practicar con la muñequita y con es diferente, ¿no? Luego decimos que bueno, que hay diferencias cerebrales, por decirlo así, que en nuestro cerebro existen diferencias y una parte del cerebro de las mujeres o de los hombres está más dotado para según qué habilidades. No lo sé. Igual que el tema de la disciplina, apuntamos a la niña a ballet, no la apuntamos a fútbol, por ejemplo. Exactamente. Además, el fútbol. ¿Por qué los niños quieren jugar al fútbol y las niñas no quieren jugar al fútbol? Bueno, pues pongan la televisión y miren a ver cuántos partidos femeninos están jugando en ese momento. Miren el telediario y a ver cómo se habla del fútbol femenino, del baloncesto femenino, o sea, del deporte femenino en general. Casi todos los niños quieren jugar al fútbol y si no sus padres... Bueno, es que el niño va a la playa, el niño está en el parque y el niño parece que nace con la pelota, por decirlo así, ¿no? Ya tiene la pelota en la cuna. Entonces, a la niña no se le desarrollan esas habilidades, pero que tampoco hay un modelo. Lo que hablábamos de los modelos, no hay un modelo en la sociedad. La niña no ve muchas chicas jugando al fútbol para que le apetezca jugar al fútbol. Entonces, desde la ropa, ¿por qué las niñas tienen que llevar vestido? Los niños tienen que llevar pantalones. No sé. Sí. Te quería preguntar, Loli, también, ¿la identidad de género es compartida por todas las sociedades? ¿Hay diferencias o comparten los mismos orígenes? Bueno, claro, la identidad de género es compartida por todas las sociedades. Lo que va a variar a lo mejor es la intensidad o el grado, porque al fin y al cabo lo que venimos a compartir es que venimos de una sociedad patriarcal y en la sociedad patriarcal hay una división sexista del trabajo, hay esa división de roles sexistas y por supuesto está la supremacía del hombre sobre la mujer. Entonces el hombre viene a dominar en todas las sociedades los estamentos políticos, volvemos a lo mismo, la religión, la política, la economía, o sea, domina las instituciones. Entonces en mayor o menor grado, venimos a compartir exactamente lo mismo. Cambian las formas, la base es la misma. A lo mejor cada sociedad tiene sus propios modelos, cada sociedad tiene pues sus propias pautas, sus propios significados, sus propios códigos, por decirlo así. Pero al fin y al cabo la base viene a ser la misma. Y a nivel político también, siempre en el organigrama, por ejemplo, en el Gobierno de Canarias tenemos sanidad, una mujer, servicios sociales, una mujer. O sea, son áreas como muy feminizadas que no pueden ser ocupadas por hombres. Una cartera pues de economía, bueno, en el anterior gobierno con Zapatero sí había una mujer. Pero lo que te quiero decir que bueno, en el gobierno nacional, el Ministerio de Sanidad está ocupado también por una mujer, no lo puede ocupar un hombre. O sea, hay carteras que indiscutiblemente siempre... Sí, volvemos otra vez de alguna manera a los modelos, el papel que puede desempeñar un hombre o el papel que puede desempeñar una mujer. Si el hombre desempeña el papel no tiene que demostrar nada, pero es que si la mujer va a desempeñar un papel que tradicionalmente, por decirlo así, se ha atribuido a un hombre, tiene que demostrar que vale, tiene que demostrar que sirve, porque de alguna manera las mujeres siempre hemos tenido que demostrar, a pesar de ser mujeres, valemos, a pesar de ser mujeres. Y por supuesto la representación de la mujer en los estamentos políticos, pues es que como que empezábamos a sorprendernos, ¿no? Y una mujer ministra, una mujer, es que no deberíamos de ser... A nivel judicial también se ven pocas mujeres dentro del Consejo General del Poder Judicial, o el tema, hablabas tú antes de la economía, en la banca mismo, o premios Nobel de Economía siendo mujeres, muy pocas. ¿Quién dirige el mundo? Los hombres. Sí. Dirige el mundo los hombres y mujeres muy pocas. Y claro, a lo mejor nosotros estamos pensando en nuestra sociedad, a lo mejor nosotros estamos pensando en Europa, pero pensemos a nivel global. Si pensamos a nivel global y pensamos en las mujeres que viven en el planeta, las estadísticas de las mujeres que sufren opresión son muy altas. Por ejemplo, en América Latina, donde se presume que hay más machismo, pues hay mujeres que están ocupando, pues por ejemplo, Argentina, la presidenta de Argentina, Cristina, la anterior mandataria de Chile también, que era mujer, pues en Costa Rica o en Brasil mismo. O sea, ahí hay presencia de mujeres. Sí, y es como una sorpresa. Sí, ¿no? Es como una sorpresa. Luego después no pasa nada, pero al principio es como una sorpresa.
de alguna manera, pero estamos muy infravaloradas y muy poquito representadas, por decirlo así. Es que somos invisibles. Somos invisibles. Somos invisibles. ¿Qué es la autoestima, Loli? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de autoestima? La autoestima es un sentimiento. Porque para algunas personas, no, yo sí me estimo porque yo sé, porque yo hago, porque yo digo, porque yo... No. Vamos a ver, cuando estamos hablando, es un sentimiento valorativo y es un sentimiento profundo, porque es una valoración que nosotros hacemos de nuestro propio ser, de nuestra identidad, de quiénes somos. Es como, bueno, dentro de la autoestima es importante el concepto de autoconcepto, ¿no? Que es el concepto que nosotros tenemos pues de nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos en el área laboral? ¿Cómo nos vemos en el área familiar? ¿Cómo nos vemos en el área física, en el área personal, las relaciones sociales, los amigos? Porque a veces como que en un área nos podemos sentir muy satisfechos con nuestra vida en ese sentido, pero con otro área pues como que cojea un poquito, ¿vale? Entonces, la autoestima viene a ser la valoración que nosotros, el sentimiento que nos proporciona esa valoración que nosotros hemos hecho de cómo nos vemos a nosotros mismos, de alguna manera. Entonces, por eso es un sentimiento, ¿no? Es respetarnos y es querernos. Siempre que hablamos de autoestima, cuando se habla de qué es la autoestima, siempre decimos quererse a uno mismo. Pues así de simple. Quererse a uno mismo, valorarse. ¿Y cómo se construye esa autoestima? Y quererse. Como estábamos comentando antes, Marian, todo se construye. ¿Algún niño o alguna niña nace con autoestima? Pues no creo que nazca con autoestima. Entonces es muy importante la influencia de la familia, como comentábamos antes, ¿no? Que vamos a transmitir, los valores que vamos a transmitir. Es muy importante la sociedad que marca las pautas y las vamos construyendo. El proceso de socialización, que decíamos antes, que sale una y otra vez el proceso de socialización, pero que es así. Entonces, lo que decíamos, es muy importante cómo yo soy tratado, o cómo yo soy tratada, cómo yo soy valorada, cómo yo me siento querido o cómo me siento querida, pues desde el momento que nazco, de cómo soy alimentada, de cómo soy acariciada, de cómo soy cuidada. Es muy importante las palabras que se me dicen, es muy importante cómo se me dicen las palabras. Luego iré a la escuela, iré a la guardería, nos expandimos, por decirlo así, en un sentido. Cuando estamos en casa, nuestro referente es nuestra madre, nuestro padre, sí. Bueno, nuestra familia, y en la guardería conocemos a otras personas. Entonces, ya hay otras personas que nos valora el profesor o la profesora, nos valoran nuestros compañeros. Entonces, de alguna manera, como que, bueno, pues tenemos nuevas habilidades, nuevos conocimientos. El proceso de la infancia, en la niñez y la infancia es muy importante la figura de apego, aquella figura que significa un vínculo afectivo de cuidado, pero un vínculo afectivo de apego seguro, que nos proporcione autonomía y que nos proporcione confianza. Un vínculo de apego evitativo, en el que no se produce el cariño, que no se producen los cuidados, de alguna manera como que se evita, ¿no? Y luego después, por otro lado, un vínculo de apego ansioso, ¿no? En que se produce una inseguridad cuando nos alejamos de esa figura que viene a ser sobreprotectora, pues va a influir, por supuesto, en tener una autoestima negativa. Entonces es muy importante tener una figura segura de apoyo, sobre todo en la infancia, ¿no? Y por supuesto también en la adolescencia. La adolescencia es una época bastante crítica. Estamos buscando nuestra personalidad. Si todo ha ido bien durante la infancia y nos sentimos seguros, si hemos tenido alguien que nos ha valorado, si hemos tenido alguien que nos ha querido, si hemos tenido alguien que nos ha hecho sentir seguros y por supuesto que nos ha puesto unos límites y unas normas, a lo mejor llevamos la adolescencia muchísimo mejor. A ver, que el niño tenga, que el niño tenga una buena autoestima no quiere decir que mi niño sea mejor que nadie, porque a veces es como mi niño es el más guapo de la clase, mi niño es el más listo de la clase.
De esa manera no hacemos que el niño tenga una buena autoestima, de esa manera lo que hacemos es que el niño se le suba el ego, por decirlo así, ¿no? Pero mi niño es listo, mi niño es inteligente, entonces es muy importante resaltar aquellas cualidades que tienen los niños, que se sientan valiosos y que se sientan queridos. Y no es que tiene que saber que le quiero, no, es que me acerco a él y le digo que le quiero, le digo que es valioso y le abrazo y le doy amor, pero no es más que nadie, ni tampoco menos que nadie, porque a veces se compara como mucho, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, la adolescencia puede ser terrible o no, pero hay muchos cambios, sobre todo los cambios físicos, los cambios endocrinos, los cambios hormonales, el cómo se empiezan a sentir con su cuerpo. Si antes era muy importante el valor que me dé la profesora, el valor del profesor, el valor que me den mis padres, mis figuras de apego, ahora lo que es importante es cómo me valoro yo en función de mis iguales, de mi grupo de pares. Lo más importante son los compañeros, las compañeras y las amigas. Entonces puede ser una época un poquito complicada. El desarrollo físico, pues hay chicos que maduran antes o hay chicas que maduran después, también va a estar bastante condicionado, ¿no? Entonces es una época un poquito, el tener una figura ahí que nos respalde y que nos dé seguridad es importante, pero sobre todo porque nos vamos a valorar en función de los otros. ¿Y después qué pasa? Cuando vamos siendo adultos, pues ya traemos todo lo que teníamos anteriormente, ¿no? Vale, cuando somos adultos, por supuesto que dependemos de la valoración que nos den los demás, porque al fin y al cabo nos comparamos con los demás porque somos seres relacionales, ¿no? Y tenemos ese modelo y de alguna manera es cómo nos vamos acercando hacia el modelo. El que tiene más éxito, el que más se acerca a según qué modelo, por decirlo así. Y también los medios de comunicación también nos hacen como un imán, quiero parecerme a tal persona, ¿no? Claro, pues volvemos otra vez a los modelos. Modelo de éxito profesional, pues ¿quién tiene éxito profesional? Pues ahí quiero yo llegar. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que también con los medios de comunicación y con la publicidad como que está todo como muy distorsionado, ¿no? Sí. Porque parece que se valora más, se da más importancia al tener que al ser, y yo creo que la educación tiene que ser en el ser, ¿no? Y luego a partir del ser puedo desarrollar tener, pero cuando tú te sientes bien contigo mismo, tengas más o tengas menos, te vas a seguir sintiendo bien contigo mismo. Cuando no tenemos una autoestima adecuada, nos valoramos pero en función de cómo nos valoren los demás. A ver, cuando somos adultos, ya queda un poquito atrás el cómo me valoran mis padres, no que quede atrás, por supuesto que es importante, pero me quiero referir en ese proceso, en ese desarrollo, queda ya un poquito atrás también cómo me valora mi compañero de clase. Lo que es importante es cómo me valoro yo, pero siempre también en función de los demás, siempre nos estamos comparando en función de los demás y a veces los modelos son un poquito inalcanzables, sobre todo hoy en día que el éxito profesional y la estética como que cuenta mucho. Bueno, es que llegamos a tener modelos que si no hay una operación quirúrgica no se consiguen. Entonces es un poquito complicado. En el caso de la mujer tenemos, bueno, hablando de modelos que son modelos profesionales, actrices que se dedican, o sea, a vivir de su interpretación, pero que es muy importante la imagen y es muy importante su cuerpo en su profesión. Nos presentan una crema cuando a lo mejor no están así de maravillosas por la crema que se han puesto, sino porque ha habido o una intervención quirúrgica o cualquier, pues no sé, como el botox o no sé, cualquier otro tipo de intervención sin que tenga que ser o de tratamiento estético, por decirlo así, sin que tenga que ser la cirugía. Bueno, pues no lo sé, porque en el mercado, como yo digo, todas las cremas maravillosas que están en la publicidad, todos los champús maravillosos que están en la publicidad, cuando vamos al supermercado los compramos. Pero no sé, yo por la calle no veo tanto pelo maravilloso y tanta cara sin arrugas y de alguna manera es muy complicado, la verdad que alcanzar el modelo mina la autoestima y los chicos, claro, los chicos cada vez más, o sea, los chicos tienen que tener la tabletita de chocolate, si no tienen la tabletita de chocolate, entonces pues a machacarse al gimnasio. ¿Y a qué llegamos? Pues a tomarnos proteínas, anabolizantes,
porque hay que aumentar el músculo. Le recordamos a nuestros señores televidentes, oyentes e internautas que nos encontramos con la compañera Loli Gallego Gómez, psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, y estamos hablando de la construcción social con la identificación de los roles de género y su efecto en la autoestima de la mujer. Loli, te quería preguntar de qué forma se relacionan estos factores y cómo influyen. Bueno, pues como también te comentaba antes, María, nos valoramos a través de cómo nos valoran los demás. Hablábamos de los modelos. Si tenemos en cuenta de que vivimos en una sociedad patriarcal, si tenemos en cuenta de que hay una subordinación de la mujer, si tenemos en cuenta que todos aquellos valores que se han atribuido a los hombres se han considerado más valiosos que los de las mujeres, si tenemos todo eso en cuenta, es lógico que la mujer se sienta menos valiosa, por decirlo así. Entonces, aquellos valores atribuidos a la masculinidad, por decirlo así, son más valiosos que los de la feminidad, ya tenemos un problema, ¿vale? Y es que a las mujeres nos cuesta muchísimo valorarnos, porque, entre otras cosas, vamos a ver, viene a ser los valores de las mujeres o los roles o los mandatos de género es un prototipo que se ha impuesto por el varón. Viene a ser impuesto. Las diferencias sexuales, por decirlo así, se han considerado como fallos o como carencias, o sea, se han convertido en desigualdades. Entonces, hoy hablamos de que los niños tienen pene y las chicas tienen vagina, pero antes los niños tienen pene y las niñas no. De alguna manera, es como que hay una carencia. Sí. Los hombres tienen y las mujeres carecen. Algunas actividades que nosotras realizamos no se tienen en cuenta como un aporte especial, como un trabajo que nosotros hacemos, sino que como es algo natural. Entonces, lo natural es que estés en la cocina. No hay por qué valorar que estés en la cocina. Bueno, aquella frase también despectiva que se decía mucho, ¿no? Que las mujeres a la cocina. También nos han enseñado a intentar pasar, o sea, a no hacer sombra al varón. Bueno, no me voy a meter en política porque no me voy a meter en política, pero no tengo con otras historias. Pero sí, aquello que se decía de, bueno, es que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, vaya, y con eso que hacemos, o sea, que tampoco sirve. Pero bueno, no me voy a meter mucho con eso, no vamos a dar nombres, por decirlo así. Nos identificamos con el referente que tenemos es otra mujer. Que es una mujer madre, que a lo mejor tampoco se ha valorado mucho, ¿no? Y de alguna manera ese entrenamiento, porque tenemos un entrenamiento, un buen entrenamiento en los cuidados y estar para los demás, como que se nos complica y en las tareas un poco. En las tareas de la casa mismo, hacer la cama mismo, que realmente antes a un hombre no se entendía que él tuviera que hacer su cama, era la hermana o la madre quien tenía que hacerle la cama, era una cosa... Bueno, María, también hay que reconocer que a los chicos se le daban unas tareas y a las chicas se le daban otras, ¿no? Pero yo no digo que los hombres hayan trabajado más que las mujeres o las mujeres más que los hombres, pero la diferencia está en que es lo que no se le ha permitido desarrollar a las mujeres, por decirlo así, y por qué ha sido más valioso lo que hacen los hombres. Ese es el problema. O sea, es más valioso lo que hace el hombre porque el hombre trabaja fuera de casa y trae el dinero a la familia y mantiene. Y no se le cuestiona. Entonces yo vengo cansado de trabajar y como yo vengo cansado de trabajar, pues tengo derecho a que me cuiden. Y este es el trabajo de la mujer, si estás cansada o no estás cansada. Además, el tema del horario, las mujeres... No, a la mujer no se le pregunta si está cansada, ¿no? Si está cansada, qué día ha tenido hoy en la casa, ¿no? A ver, María, por lo general, y la mayoría, yo creo que los tiempos ya van cambiando. Sí. Por suerte en algunas sociedades, más que en otras, y por desgracia, por decirlo así, en sociedades que las cosas no cambian porque son estructuras muy cerradas. Y las estructuras cerradas es más complicado. Aparte que hay una resistencia, siempre tiene que haber una resistencia. Es que es normal. Si a mí me obligan a abandonar privilegios, pues me voy a resistir. Claro, las mujeres luchamos por nuestros derechos.
hemos luchado y seguimos luchando y ha costado sangre, ha costado sangre, ha costado muchísimo esfuerzo. Entonces, yo lucho porque yo quiero unos derechos, ¿vale? Pero es que si para mí fuera la pérdida de derechos o la pérdida de privilegios, pues seguramente que mostraría una resistencia. El mismo tema en la universidad, hay muchas mujeres o en la administración que ocupan puestos de, o sea, son funcionarias o profesoras, muchísimas mujeres en la universidad, pero después eso no se ve compensado a nivel laboral, porque después la mujer ocupa puestos de baja cualificación y a veces tiene que renunciar a su profesión para cuidar a sus hijos, mientras que el hombre no, o sea, el hombre no va a sacrificar ni su trabajo ni su sueldo. Cuando tiene que sacrificarse uno de los dos, a ver, a lo mejor la lógica lleva pues el que tenga menos sueldo que se sacrifique, hasta ahí, pero como casi siempre son las mujeres las que tienen menos sueldo, pues suelen ser las que se... No, hay casos que son diferentes, ¿no? Sí. En que él es el que decide por el motivo que sea, ¿no? Si a uno de los dos se tiene que quedar en casa, que a lo mejor se decide, bueno, pues el que mejor menos sueldo tiene él, o tiene más tiempo, o de la manera que sea, que él sea el que se queda en casa para los cuidados. Es lo menos probable que suceda, pero bueno, sí hay casos conocidos, ¿no? ¿Y qué significa tener entonces una autoestima adecuada? ¿Cuáles serían las características de esas personas con esa autoestima bien, adecuada? Eso, adecuada. Porque a veces decimos, tengo la autoestima baja, sí, o tengo la autoestima alta, y a veces lo de tener la autoestima alta viene a significar tener el ego un poquito subido. ¿No? Bueno, ¿qué no es la autoestima? Sí que hemos, bueno, esas frases hechas, ¿no? Es decir, bueno, el amor empieza por uno mismo, ¿no? No es un amor a sí mismo egoísta, por decirlo así, porque hay personas que se sienten mal, parece que si me estimo, soy siendo egoísta, porque como que me quiero más a mí mismo. No, el tener una autoestima adecuada no significa quererte más a ti mismo. A ver, quererte más a ti que a los demás. Me puedo querer a mí y también a los demás, pero si mi amor siempre está para los demás, pues me va a quedar muy poquito para mí mismo. Entonces, no es un amor egoísta para uno mismo, no es tampoco un listado de virtudes, de cualidades y de talento, porque no es una valoración intelectual, ¿no? Es lo que comentábamos antes, sí, con el autoconcepto. ¿Cómo me veo yo a mí misma? Sí que puedo hacer una lista, la lista de mis cualidades, la lista de mis defectos, pero el sentimiento, la satisfacción, el bienestar que a mí me produce, la valoración que yo hago de todo eso. Entonces viene a ser un sentimiento profundo, ¿vale? Y digo profundo porque hay personas que verdaderamente no saben cómo se siente. No saben cómo se siente. Bueno. Eso es complicado, no saber cómo se siente. Pues sí, porque a veces es como me siento bien, me siento mal, pero no te saben explicar muy bien por qué me siento así o por qué no me siento así. Sobre todo las personas que tienen autoestima baja, ¿no? Bueno, vamos con la autoestima adecuada. Vale, una persona que tiene autoestima adecuada tiene una serie de valores y una serie de principios que lo sabe defender. Pero también, si tiene una experiencia que le demuestra que está equivocada, también puede echarse atrás. Una persona que no tiene la autoestima, bueno, ya me voy a la autoestima no adecuada, ¿no? Suele ser más rígida, ¿no? Pues defiendo este derecho y esto es así. A veces confundimos. Hay personas que parecen como muy seguras de sí mismas, personas que hacen, bueno, pues eso, un alarde, tienen un listado de sus cualidades y hacen alarde de sus cualidades, de sus talentos y los van pregonando por ahí. Esas personas no tienen una autoestima adecuada. Si tengo una autoestima adecuada no tengo que hacer alarde de nada. Hay personas que van a la defensiva, que se defienden, que son rígidos, no, esto es así porque yo defiendo mis principios. Eso tampoco es una autoestima adecuada, ¿no? Porque es como que tengo miedo a que me quiten la razón, tengo que, de alguna manera, es complicado, ¿no? Como miedo como a perder el control. Una persona que tiene autoestima adecuada es una persona que está más centrada en ocuparse de la actividad que esté desarrollando, no a preocuparse. Preocuparme por lo que pasó, preocuparme por lo que puede ocurrir en el futuro, porque siempre te sobrevienen los miedos. Una persona que tiene autoestima adecuada no se deja manipular por los demás.
puedo colaborar con alguna actividad, puedo prestar ayuda, pero no tengo por qué dejarme manipular. Puedo llevar a cabo una actividad, tomar una decisión, aunque otra persona se sienta mal con ello, y no tengo por qué sentirme culpable. Una persona que tiene una autoestima adecuada respeta los derechos de los demás, pero sabe respetar los propios derechos. En definitiva, es una persona muchísimo más autónoma, es una persona muchísimo más creativa, más independiente, persiste más para conseguir sus logros, para conseguir sus objetivos, y se produce lo que se dice un círculo benéfico, contrario del círculo vicioso. No, aquí no hay vicio. Es un círculo vicioso, un círculo benéfico en el sentido de que cuanto más consigo lograr mis objetivos, cuanto más victorias tengo, pues más fuerza y más autoestima de desarrollo, por decirlo así. Entonces, además, es como que te da fuerza, como que te da vida. Cuando tienes una autoestima adecuada, eso no significa tampoco, es que yo soy súper positivo, todo lo pienso en positivo, y todo lo pienso en positivo, y todo lo pienso en positivo. No, también hay que ser realista, porque una persona que tiene autoestima adecuada sabe valorar, ve la realidad, ve lo positivo, ve lo negativo, ve sus cualidades, ve sus defectos, pero puede vivir con ello de alguna manera. Pero cuando tienes una autoestima adecuada y puedes llevar una vida mucho más plena, es como que estamos más preparados para resistir, pues no sé, las vicisitudes de la vida, ¿no? Para resolver los problemas. Es salud, aguantas más las enfermedades, sí. Aguantas o resuelves los problemas, estás más preparado de alguna manera para los conflictos. ¿Qué ocurre, Loli, cuando mostramos bajos niveles de autoestima? Bueno, pues los niveles de autoestima bajos, pues todo lo contrario de los niveles de una autoestima adecuada. Las personas suelen ser muy negativas, porque no pueden, porque no saben, porque no valoran sus talentos, son muy indecisas, son muy dependientes de las opiniones que tengan los demás. A veces no toman decisiones si de alguna manera no son aprobadas por otras personas. Sí que se dejan manipular, sí que se dejan influir, nunca se sienten satisfechas consigo mismos, ¿no? Luego son muy susceptibles también, son muy sensibles con los pensamientos, con los comentarios, ¿no? A los demás, o con las opiniones de los demás. Lo que hablábamos antes de una persona que puede dar la impresión de que tiene una autoestima adecuada porque defiende sus derechos de alguna manera. Parece que de una manera firme, pero no es una manera firme, es una manera rígida, ¿no? Entonces, a veces identificamos una persona con una autoestima baja porque pensamos que tiene la cabeza baja, ¿no? Pues al revés, pues o tengo la cabeza baja o saco pecho, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? La persona que tiene una autoestima adecuada diríamos que tiene una postura normal, recta, ¿no? Vale, adecuada. Se puede ser inhibido, ¿vale? Cuando soy inhibido, pues mi conducta suele ser más pasiva, pues eso, a agachar de alguna manera la cabeza, a no mirar a los ojos, a decir que sí, a conformarme de alguna manera. Y cuando es como no es que respeto los derechos de los demás, pero dejo que los demás ejerzan sus derechos, aunque pisen los míos. Pero luego después hay muchas personas que tienen la autoestima muy bajita, que no hay una autoestima adecuada, pero sin embargo pueden dar la impresión de que son personas firmes, de que saben lo que quieren y saben a lo que van, porque son personas agresivas. Entonces, de alguna manera, pues con eso, claro, están a la defensiva. O sea, yo me tengo que defender de alguna manera, me vas a atacar. Si yo tengo una autoestima adecuada, te escucho, luego después valoro y luego después ya veo lo que hago. Pero si yo no tengo una autoestima adecuada y pienso que me vas a hacer daño, que vas a ir en contra de mí, pues lo lógico es que me ponga a la defensiva, ¿no? Y me puede mostrar una forma ofensiva, atacar a la persona, y eso no significa que tenga la autoestima adecuada. Al fin y al cabo todo se convierte en miedo, todo se convierte en sombra, y aquí sí que se produce el círculo vicioso, que no es benéfico, sino el vicioso. ¿Por qué? Porque cada vez que creo que he fallado, porque a veces no es que he fallado, sino que creo que he fallado, que cometo errores, que las cosas no van como yo quiero, ¿no? Que no consigo mis metas o que no consigo mis logros, pues como que los trocitos de autoestima, lo que me va quedando como que
como que se va perdiendo. Loli, en tu experiencia con la atención a las mujeres inmigrantes, ¿qué las distingue o las asemeja así una especie de choque entre las culturas? Bueno, María, pues como sabes, yo en la asociación llevo un programa en intervención, en atención psicológica a mujeres inmigrantes y bueno, la experiencia que dice, pues que todas las mujeres venimos a compartir lo que decíamos antes, de todas las sociedades, que venimos de la misma base. Mi programa está dirigido a mujeres inmigrantes extracomunitarias, o sea, que no pertenecen a la Comunidad Económica Europea. Choque cultural, por supuesto, también depende un poco del país de procedencia, si es una cultura mucho más cerrada, una cultura más abierta, o si compartimos o no compartimos elementos de esa cultura. Choque cultural siempre va a haber. ¿Qué ocurre con las mujeres inmigrantes? Bueno, una mujer inmigrante sale de su país por varias razones. Una de las razones puede ser pues por promocionarse, ¿no? Pues bueno, pues tengo unos estudios, tengo una formación y bueno, pues me quiero promocionar. Una mujer puede salir porque, bueno, aunque no tenga estudios ni tenga esa formación, pero bueno, quiere una mejora laboral o quiere mejorar su vida. Una mujer sale también de su país, bueno, pues a lo mejor pues porque puede estar huyendo de una situación que la puede oprimir. Y también como reunificación familiar, por decirlo así, hasta hace unas décadas casi toda la inmigración, a ver, no es que era mayoritariamente masculina porque el que iniciaba la inmigración solía ser el hombre y luego después la mujer, el hombre como proveedor, por decirlo así, y luego la mujer la que lo acompaña. Pero de hace unas décadas para acá son las mujeres las que toman la decisión, son mucho más las mujeres, ¿vale?, que toman la decisión de manera independiente. Cuando se ven forzadas a tomar una decisión, porque a veces es verse forzada a tomar la decisión de emigrar por las condiciones económicas precarias, por motivo de pobreza. ¿Qué ocurre? O sea, por un lado, yo pertenezco a una cultura, yo tengo unos referentes, yo tengo unos códigos, tenemos unos significados, ¿no? Cuando yo migro, cuando yo me voy a otra cultura, me encuentro que hay otros códigos y que hay otros significados que más o menos los podemos compartir. Si en la medida que compartimos menos, el choque cultural va a ser más fuerte. En la medida que compartimos más, pues el choque cultural pues se amortigua más, por decirlo así. Pero claro, hay unos cambios. Antes comentábamos que yo me valoro y tengo una identidad respecto a cómo me valoran y cómo me ven los demás. Entonces, si yo me voy a otra sociedad, ahora me tengo que mirar, es como un espejo en el que me miro, o sea, qué imagen me va a devolver de mí misma. A lo mejor no es la imagen que yo tenía de mí misma en ese momento. Fíjate que por un lado, Marian, se invierte el rol, toma otra dimensión. Ahora soy yo la proveedora de la familia. Cojo, por decirlo así, se invierte al rol masculino. Yo soy quien ahora va a ser a quien va a tomar importante, a veces la única, ¿no?, como proveedora de bienes para la familia. Y tengo otro rol, un rol que ha sido más masculino, el de proveedor de la familia. Tomo más decisiones familiares, tengo una responsabilidad con la familia en la cuestión de como proveedora de bienes estamos hablando. Pero es que por otro lado, al final lo que ocurre es que vienes todavía a asentar más y a arraigar los roles tradicionales, porque los trabajos que vas a encontrar tienen que ver otra vez con los roles tradicionales y tienen que ver con los cuidados. Entonces es complicado. Por supuesto que existen ganancias y que existen pérdidas, pero es que además una mujer inmigrante tiene que hacer frente a otras problemáticas. Hay un proceso de adaptación a la sociedad, también lo que se ha llamado el duelo migratorio, o sea, la pérdida. Tengo que hacer frente a la pérdida de referencia, el duelo por la lengua, el duelo por la tierra, el duelo por la familia, el duelo en muchos casos por el estatus.
Porque una vez que viajan aquí, hay veces que pierden ese estatus, el estatus social, el estatus laboral, las condiciones que se van a encontrar aquí. Entonces, todo eso se va sumando. Pero es que encima, ahora también hay como, por decirlo así, son más vulnerables porque hay como una triple discriminación. Por un lado, una discriminación como mujer, y volvemos otra vez a asociar a los roles de género, que es lo que se espera de ti. Por otro lado, hay una discriminación por ser extranjera. Nos podemos encontrar con expresiones xenófobas, por decirlo así, o sea, ¿cómo me ven? Me acuerdo de una chica que me decía, bueno, pero es que yo, voy a decir su nombre, por ejemplo, María, bueno, pues que yo era María, y ahora soy la colombiana, ¿no? Y a veces, pues también hay que hacer frente a eso. Y luego, pues igual la discriminación laboral, entonces como que se complica muchísimo más. Se complica muchísimo más, porque es como, por un lado hay un cambio de identidad, hay un cambio de referentes culturales, se complica un poco. Por supuesto, las mujeres terminarán adaptándose, más o menos, para unas serán más penosas que para otras a veces pues como que pues le cuesta un poquito más conseguirlo, sobre todo los primeros años van a ser los más importantes, pero eso cala bastante en la autoestima, como ahora me siento perdida porque ahora ya no sé dónde estoy. ¿Y cuáles son los obstáculos con los que puede encontrarse esta mujer a la hora de desarrollar su autoestima, Loli? Los obstáculos con los que puede encontrarse esta mujer, los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres para desarrollar nuestra estima. Volvemos a lo de antes, María. Tenemos muchísimos obstáculos y los obstáculos tienen que ver sobre todo pues con los mandatos de género. Para una mujer puede resultar muy egoísta el pensar en una misma, porque es como si estuviera abandonando algo. Puede resultar muy complicado porque sí, puede resultar complicado porque cuando tú ocupas un lugar, llevas a cabo unas determinadas tareas y unas determinadas funciones, y a lo mejor resulta que haces un análisis y te das cuenta de que tienes que hacer unos cambios. La cuestión es, ¿y esto cómo lo van a llevar los que tengo a mi alrededor? Pues seguramente que se van a ver presionadas para que sigan de alguna manera en el lugar que les corresponde. Entonces, las mujeres prácticamente nos hemos valorado muy poquito, con lo cual pues sí que vamos a encontrar todos esos obstáculos, pero sobre todo los obstáculos tienen que ver, Marian, con esos mandatos de género que hemos tenido y que nos cuesta muchísimo afrontar el cambio. La culpa, las mujeres nos sentimos culpables por todo. Siempre. Sí, la pena y la culpa es algo que nos acompaña. Yo creo que desde pequeña nos ponen un chivo o algo para que nos acompañe la pena y la culpa. Y yo creo que eso es uno de los mayores obstáculos. ¿Y cuál es, ya para terminar, Loli, cuáles son las claves para desarrollar nuestra autoestima? Bueno, no es fácil, pero tampoco es difícil. A ver, lo primero es ponerse a ello, por decirlo así. Yo creo que hay que pararse a pensar y a reflexionar sobre nosotras mismas, sobre, o sea, nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis creencias? Mis comportamientos, mis sentimientos y mis emociones y mis valores. Pero también reflexionar sobre mis mandatos. O sea, vamos a ver, ¿yo vivo en consonancia con mis propios valores o son valores impuestos? Porque realmente a mí, ¿qué me gustaría hacer? Y verdaderamente, ¿cuáles son mis deseos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de reflexión, ¿no? de autoconocimiento. Y sí que tenemos que sentarnos a ver y pararnos a ver cuáles son nuestras cualidades. Cuando le preguntas a una mujer, generalmente por sus cualidades, bueno, pues eso no falla. Las cualidades, soy buena, yo me considero buena persona y me considero cariñosa y no me gusta hacer daño a los demás. Entonces, casi siempre vamos a empezar por ahí. Y luego cuando sigues preguntando, es como que cuesta. ¿Por qué?
porque a lo mejor tenemos habilidades que no las conocemos, por decirlo así, no las autorreconocemos, por decirlo así. Y luego después seguramente que podemos tener muchísimas cualidades que no las hemos desarrollado, con lo cual cuesta. También tenemos que ver los defectos. No sé si llamarle defectos o llamarle limitaciones, ¿no? Porque los defectos me suena un poquito fuerte, pero tenemos que mirar nuestras limitaciones, pero tener mucho cuidado con los juicios, sin juzgarnos. O sea, a lo mejor me gustaría desarrollar esto, me gustaría desarrollar esto, me gustaría cambiar lo otro. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra autocrítica, tenemos que abandonar la crítica. A veces no nos damos cuenta, pero cuando tenemos una autoestima baja estamos como siempre rumiando, ¿no? Y con el no puedo, con el no sé, o con el no sirvo, o con el no valgo, sentirnos culpables por todo. A veces somos como muy catastrofistas, por decirlo así, estamos muy preocupados por el pasado, por el presente, por el futuro y sobre todo muy preocupados por las personas. Tenemos que aprender a poner límites, tenemos que aprender a decir que no. Puede ser un poquito complicado, pero es una manera también de autoafirmarse. Esto es lo que quiero, esto es lo que pienso, esto es lo que deseo y tengo que manifestarlo, ¿no? Porque tenemos derecho. Parece que no podemos manifestar nuestros derechos y a veces tenemos derecho a ser las primeras y a veces tenemos derecho a decir que no y a veces tenemos derecho pues a eso, a no cumplir con las necesidades de los demás. También tenemos derecho a cometer errores, ¿no? Y también tenemos derecho a un cambio. Con lo cual vamos a defender nuestros derechos. Lo que pasa es que a veces se complica un poquito defender los derechos. Antes comentaba que cuando tenemos una autoestima baja a veces podemos tender hacia la inhibición, ¿no? O hacia la agresividad. Bueno, pues no se trata de ahora de ponernos agresivas y decir, pues ahora voy a defender mis derechos y ahora va a ser... No, tampoco eso, ¿no? Sí que sería bueno... Sí, porque hablamos del concepto de asertividad, pero en la asertividad uno se puede entrenar, ¿no? Que es la habilidad para poder manifestar lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, pero de forma que defienda mis derechos, pero respete los derechos de los demás. Sé que puede ser un poquito complicado, pero bueno, se puede intentar. Hay maneras de hablar. A ver, no sé, por poner un ejemplo, vamos a suponer algo típico, que llegamos a casa, bueno, estamos en casa y nos encontramos en el baño que nuestra pareja pues se ha duchado y está la ropa por el suelo, los calcetines y no sé qué. Y bueno, pues según cómo estemos, habrá mujeres que sean sumisas, quiten sus calcetines, su ropita y no digan nada, y otra mujer, pues seguramente, pues a lo mejor, pues ya nos vamos por la ruta esa agresiva, y decimos, pero es que no puede ser, que eres un egoísta, pero con lo cansada que estoy, pero eres un cochino, pero mira lo que estás haciendo, eres un desastre. No lo sé, por ejemplo, estoy harta, vale. Entonces, ¿eso quiere decir que estamos defendiendo nuestros derechos? ¿Nos vamos a desahogar? ¿Va a entrar por un oído? Bueno, si es que entra, por decirlo así. Vale. Hablemos de los hechos, de lo que está pasando. ¿Qué es lo que ha pasado? Acabo de entrar al baño, me he encontrado el slip, me he encontrado los calcetines, me he encontrado la toalla, me he encontrado esto. Y hay charcos de agua, o sea, esos son unos hechos, que es lo que acaba de ocurrir. Ahora hay un sentimiento. Me da rabia, me siento triste, me desilusiona. Cada uno como se pueda sentir. Y doy una explicación. No me valora. No, eso es un juicio. Es un juicio. Claro, a ver, cuando estamos hablando de los hechos, estamos hablando del hecho objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Que he entrado al baño, me he encontrado el slip, me he encontrado la toalla, la camiseta, los calcetines y el charquito del agua. Eso, si estuviéramos en un juicio, nos preguntaran por los hechos, que decíamos que es que él es un egoísta. Y el juez diría, señora, eso lo decido yo. Lo sé yo. Vale, entonces, no, esto es lo que me he encontrado, estos son los hechos, son objetivos, yo no estoy juzgando a nadie, ¿vale? Pero yo me he encontrado esto, explico mis sentimientos, me da rabia, me desilusiono, me siento triste, a veces nos quedamos y me siento mal, pero bueno, sentirse mal o sentirse bien, los sentimientos pueden cambiar, ¿vale? Y después explico el por qué. Me siento mal porque yo acabo de venir de trabajar, porque yo estoy cansada, porque yo limpié el baño esta mañana,
por la razón que sea, y me gustaría que colaboraras más en casa. Yo creo que es una manera de decir, y eso sí, así que te pido por favor que recoja tus cosas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Después nos hará caso, no nos hará caso. Bueno, pues si tenemos que insistir, insistimos, pero insistimos de la misma manera. Sí. Estos son los hechos, esto es lo que ha ocurrido, así es como yo me siento y te explico el porqué. Y hablo desde mí, desde el yo, no desde tú eres egoísta, tú no sé qué y tú no sé cuánto, con lo cual no estoy atacando a la persona. Bueno, todo esto es un entrenamiento, pero para eso también están los cursos, están los talleres, están los libros y, y demás. Pero bueno, era como por ejemplo, pues por poner un ejemplo. Y una cosa muy importante es que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo, que busquemos tiempo para hacer un poquito de ejercicio, que llevemos una alimentación sana, que a veces nos olvidamos de nosotros mismos, que tengamos un tiempito para relajarnos, que cuidemos también nuestra sexualidad, que la teníamos como un poquito negada, que tenemos derecho también a pedir lo que queremos, lo que deseamos y también a rechazar aquello que no queremos, que necesitamos tiempo para nosotras, pero tiempo para nosotras, pero de verdad, en actividades que nos gusten. Tener también en cuenta de que hay muchas mujeres que están cuidando a otras personas ancianas, a niños, y que se olvidan completamente de ellas. Muchas veces se cogen una responsabilidad, cuando a lo mejor esas tareas, por decirlo así, o esos cuidados, puede haber la colaboración de más miembros de la familia, y a veces una sola persona la que se coge ese cargo, por decirlo así, pero también decirnos que no somos imprescindibles. No somos imprescindibles, porque a veces nos creemos imprescindibles y parece que si nosotros no estamos y no controlamos con esos cuidados que somos expertas, pues como que las cosas no van a ir bien. Entonces, pues nada, y tener tiempo y espacio para nosotros mismos y cuidar las amistades, que es muy importante cuidar las amistades. Recuérdanos, Loli, para los televidentes radiantes internautas, la dirección de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación y los teléfonos que... Vale, pues estamos en la calle Mas de Gamíndez, número 38, en primero B y en primero F, ¿vale? Y los números de teléfono son 928 23 30 39 y 928 24 14 66, que el 24 14 66 sería el área de atención psicológica para las mujeres inmigrantes. Bueno, la atención laboral también. Vale, y el programa de sensibilización. Muy bien, pues muchísimas gracias, Loli Gallego, por estar aquí esta mañana. Pues nada, encantada. Gracias a la compañera Loli Gallego Gómez de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, psicóloga, y hoy hemos hablado de la construcción social con la identificación de los roles de género y su efecto en la autoestima de la mujer. Espero que haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.